Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir esta transmisión en vivo. Tengo el placer de presentar a la licenciada Magdalena Jasso Yebra, quien es licenciada en Economía, servidora pública del Gobierno Federal, voluntaria por convicción en RUGE MX. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jessica? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchísimas gracias por participar. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte como ponente en este programa. Te cedo los micrófonos y adelante con el tema violencia económica. Gracias, Magdalena. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos los que están escuchando esta transmisión. Me siento muy contenta de estar con ustedes el día de hoy en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Eh, Me gusta mucho este tipo de encuentros o de conversatorios en los que podemos estar pues poniendo nuestro granito de arena para poder visualizar o enfatizar que la violencia existe, que la violencia tiene género y que es importante hacerla visible para que no suceda más. Les voy a presentar el tema que les tengo preparado el día de hoy, es sobre violencia económica. Entonces, si me ayudan con la presentación. Y bueno, les voy a contar un poquito como introducción sobre lo que nosotros hacemos en las diferentes instituciones en las que colaboro como voluntaria. Mm, Primeramente iniciaré con Philanthropies, que es una organización sin fines de lucro. Radican en Baja California Sur, en el país, y es un grupo de mujeres que capacita a otras personas para ayudarles a tener una herramienta que es una metodología de grupos de ahorro comunitario, además de eh, abrazar todo el programa con educación financiera. RUGE, por otro lado, es otra asociación sin fines de lucro, guanajuatense, orgullosamente guanajuatense, y que ya hemos tenido la oportunidad de ir a Conalep Irapuato algunas, bueno, ya desde hace algunos años. Hacemos talleres de liderazgo y proyectos de alto impacto basados en la Agenda 2030 de la ONU. Y financieramente, que es este proyecto súper bonito de educación financiera que tenemos en el estado de Querétaro, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, y que es un pilar súper importante por lo que vamos a hablar aquí. La que sigue, por favor. El tema de violencia económica es una, es es tan importante y es tan relevante en estos días porque según estudios y según encuestas, en la pandemia ha incrementado la cantidad de denuncias y pues sí, sobre todo denuncias dentro de los hogares por violencia. Eh, este, Empecemos con algunos números que son un poquito antiguos, sin embargo, es para darnos una idea de más o menos el incremento que tenemos en estos días. En nosotros, bueno, en nuestro país, 13.4 millones de mexicanas alguna vez en su vida han tenido algún o han sufrido algún tipo de violencia. Ese 13.4 millones equivale al 29% de la población o de las mujeres que vivimos en México. Esto según una encuesta realizada en el año 2016. Me gustaría preguntarles si ustedes han escuchado algo al respecto, sobre todo en estos días de pandemia, si han visto algún titular que les llame la atención sobre violencia y sobre todo violencia doméstica. Y en ese sentido me gustaría hacerles una pregunta. Voy a poner en el chat, déjenme ver si lo puedo, ahí no me deja, creo que no puedo escribir en el chat, pero me gustaría que las personas que nos están viendo me gustaría que entraran a la página menti.com. Si me pueden ayudar escribiéndolo en el chat, por favor, porque yo no puedo. Es menti.com,
así como suena, menti.com. Pueden entrar a esa liga y pueden ingresar el siguiente código. Si me ayudan escribiéndolo en el chat, el código es 63 52 48 7. Repito el código, 63 52 48 7. Por favor. Y las personas que nos estén viendo, sobre todo espero que haya muchos estudiantes, que puedan entrar a esa liga y puedan introducir el código. Y les va a aparecer una pregunta muy sencilla. La pregunta es, ¿conoces a alguien que haya vivido violencia económica? Ahorita sin entrar en detalles de qué es violencia económica ni nada, solo me gustaría que así como suena la pregunta, tratemos de responderla. Y es muy fácil, un sí o un no. Y por favor, si pueden ingresar y a lo largo de la charla vamos a ir desmitificando qué significa tener violencia económica o vivir violencia económica. Entonces, las personas que nos están viendo, si pueden ir ingresando. Y muy bien, estamos recibiendo ya los primeros votos. Muchas gracias por contestar. Les voy a decir la respuesta o cómo vamos en la votación conforme vayamos avanzando. Los que nos van sintonizando pueden entrar otra vez a la liga y votar. Muchas gracias. Ahora la que sigue, por favor. Entonces, una vez que podemos hacer grande la presentación, por favor, no sé si se pueda. Bueno, entonces, ¿qué es violencia económica al final del día, no? ¿Y qué representa para las personas vivir en violencia o en un entorno de violencia económica? Y tenemos como principal eje que la identificamos por ser una acción o bien una omisión de cierta persona que afecta la supervivencia económica de la víctima. Tal vez esto suena un poco rimbombante, pero son un montón de acciones que hacen que una persona ejerza poder sobre otra en el sentido económico, y ahorita le vamos a diferenciar dos tipos de violencia, que puede ser de este tipo, ¿no? Que es la violencia económica y la violencia patrimonial. Y me gustaría que recordáramos aquí algunas creencias que perpetúan este tipo de violencia. Y algunas de ellas las puse aquí como ejemplos. Y la primera dice, quien tiene el dinero, tiene el poder. No sé si lo han escuchado alguna vez. Si sí, por favor, pónganlo en los comentarios. Pero normalmente quien busca ejercer este tipo de violencia se va a refugiar en este tipo de creencias. Y son súper comunes en algunas relaciones, sobre todo familiares, de pareja, y sobre todo lo repiten, ¿no? O lo llevan, lo ejercen en sus acciones. El que sigue también es, lo hago porque te quiero. Esa es una creencia súper fuerte también y muy, muy arraigada en la cultura de algunos hogares, que tratan de justificar todas las acciones para poder controlar a las otras personas. Y el que paga manda. Esa es otra de las más fuertes también, que no sé si la han escuchado por ahí, puede ser entre broma y broma o muy en serio algunas de las veces, pero estas tres mitos o estas tres frases perpetúan, insisto, este tipo de violencia que normalmente va dirigida hacia las mujeres. ¿Quiénes sufren la violencia económica? Pueden ser hombres, mujeres y niños, quien sea que esté en una situación de vulnerabilidad económica. ¿A qué me refiero con vulnerabilidad económica? Que no perciba un ingreso, por ejemplo, que no tenga algo propio o que haya cedido, incluso aunque sea dueña de los recursos o del dinero, por ejemplo, una mujer que trabaja o los hijos que trabajan, pero que llegan y le dan todo el dinero al jefe de familia, ¿no? Eso es también de cierta manera una relación de poder que hay alguien que les está haciendo que no sean dueños de sus ingresos o que no sean dueños de su dinero y los van sometiendo.
No sé si ustedes conozcan alguna otra creencia que perpetúe este tipo de violencia o si ya se va entendiendo un poquito más sobre qué hablamos cuando nos referimos a violencia económica. Si tienen algún ejemplo, pueden ponerlo también aquí en el chat y lo vamos leyendo también. En general, todas estas microacciones generan una conducta así, nivel enorme y tienen un impacto súper fuerte para que las personas no tengan independencia y que las personas que están sometidas a este tipo de violencia no puedan activar esa libertad que pudieran ejercer si no estuviera esa persona que les dice, lo hago porque te quiero, o el que paga manda, ¿no? Por ejemplo. La que sigue, de favor. Bueno, en cuanto a la encuesta, pueden seguir entrando y me pueden seguir compartiendo si ustedes saben o conocen a alguien que haya vivido violencia económica. Esto con la intención de testear cómo está nuestro entorno. Bueno, hablando de violencia económica versus violencia patrimonial, hay una leve diferencia, pero muy, muy marcada entre ambas. Y cuando hablamos de violencia económica, digo, aquí no salió bien la presentación, pero iba a ir apareciendo cada una, pero hablamos de este tipo sobre todo la primera, violencia económica, en este tipo de ejemplos que ustedes pueden ir leyendo. Entonces, ejercer violencia económica hacia otra persona es cuando alguien limita los ingresos de la pareja, por ejemplo. ¿Y qué significa esto? Que te digan o que le digan a alguien, no puedes gastar en esto y esto, o dame tu dinero también incluso, ¿no? O sea, como el ejemplo que les decía de los hijos, que si los hijos trabajan, así como trabajan, tienen que llegar y entregar el dinero intacto hacia el jefe o jefa de familia, o a quien sea el jefe de la familia, ¿no? El hecho de que alguien le prohíba trabajar a la pareja, por ejemplo, que normalmente se da de hombres hacia mujeres, normalmente, no estoy diciendo que sea una regla, pero eso es ejercer violencia económica. También condicionar gastos a cambio de ciertos comportamientos. Por ejemplo, decirle normalmente a la pareja, si te portas de esta manera o si haces esto, te voy a dar para el gas, te voy a dar para los gastos así como esenciales y no esenciales. Además, también otro ejemplo es cuando la persona se niega a pagar gastos esenciales para el hogar, como lo relacionaba ahorita. Otro ejemplo es prohibir la toma de decisiones en la economía del hogar. Por ejemplo, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado o han sido testigos de que alguien quiere opinar para, no sé, a lo mejor alguien dice, ay, falta construir el piso de la casa, y la otra persona va a decir, nadie te está preguntando. Eso es violencia económica también. Más cuando ambas partes trabajan, sobre todo hablando de jefes, bueno, de padres de familia, y si uno no hace caso al otro sobre cómo ejercer el gasto, eso es violencia económica. No les está dando autonomía para opinar sobre cómo gastar el dinero. Otra cosa es obligar a la pareja a rendir cuentas de los gastos. Incluso les digo, cuando los dos trabajan o la familia completa trabaja y todo lo que reciben le tienen que llegar y rendirle cuentas a una persona que es la única autoritaria que toma todas las decisiones en el hogar, eso es violencia económica y que no les permite ni siquiera poder opinar en qué van a gastar, y además les está exigiendo así como decimos por ahí, ¿no? Es bien cuentachiles. Ese bien cuentachiles significa también eso, o sea, es como, ¿por qué te tengo que dar o por qué hay que rendir cuentas de cómo gasto mi propio dinero? Eso es violencia económica. Además, dentro del trabajo o dentro del ambiente laboral, cuando alguien sabotea tu trabajo con acosos, celos o llegando a extremos como golpes para impedir que se acuda a algún encuentro laboral, eso definitivamente ya es
súper violento y no se debería permitir. Y una que es súper común también en nuestro país es percibir menos ingreso por hacer el mismo trabajo. Y lamentablemente en nuestro país la brecha salarial por género es súper amplia. Sí hay muchísimos casos en nuestro país donde las mujeres por hacer el mismo tipo de trabajo, exactamente lo mismo, reciben menos dinero. Y está comprobado. Si ustedes tienen algún otro ejemplo donde observen que existe violencia económica, por favor escríbanlo y compártanlo en los comentarios. Y es como bien importante que podamos ejercer este diálogo para que visibilicemos cuáles son estos ejemplos de ejercicio de violencia económica, para que cuando los detectemos podamos decir, hey, esto no me late o esto podría ser diferente. Voy a leer un comentario que es de Estrella y dice, violencia económica como padres o madres que no dan lo suficiente para educación o alimento de sus hijos. Totalmente. Eso es violencia económica. No podemos tener al día o a cuentagotas el gasto de la casa o gastos esenciales. Si alguien está dando o no permite que otra persona tenga seguridad en cómo recibir su alimentación, su educación, vivienda, etcétera, eso es ejercer violencia económica y puede ser, insisto, puede venir de parte de un hombre hacia una mujer, de un hombre hacia sus hijos, o bien de una mujer hacia su pareja, hombre, o hacia sus hijos también. E incluso dentro de los hermanos también se puede dar. La que sigue, de favor. Les comentaba que hay una ligera diferencia entre la violencia económica y la violencia patrimonial. La violencia patrimonial habla más sobre estos ejemplos donde alguien también ejerce poder sobre otra persona o limita las acciones de otra persona, pero en bienes, generalmente bienes o documentación. Y esto puede ser, por ejemplo, que dañar los bienes o pertenencias de la pareja, y eso puede ser por celos, puede ser por simplemente querer dañar o humillar a otra persona. Ocultar documentos personales importantes también para que la otra persona no pueda realizar ciertas actividades o ciertos trámites, eso es violencia patrimonial. Quitar documentos que comprueben que la pareja es dueña de alguna propiedad, eso lamentablemente no sé si lo han escuchado, pero en mi caso sí he escuchado algunos casos sobre todo de ambas partes, ¿no? Pero sobre todo antes, las mujeres le quitaban a los hombres las escrituras de la casa o se las escondían, pero normalmente era si el hombre era como apostador o cosas así, y era como para cuidar el patrimonio. En este caso lo que hablamos es que se haga para controlar a la persona y se haga para que inclusive se cedan los derechos de propiedad hacia la otra persona y se obligue a eso. Otra cosa es disponer de bienes de la pareja sin su consentimiento y obligar a escriturar propiedades o poner a nombre de otra persona herencias o propiedades. Entonces, la diferencia entre ambas es muy sutil. Sin embargo, la que es más común, por lo mismo que es demasiado cotidiana, es la violencia económica. Y voy a leer aquí un comentario de Jessie. Ella nos comparte un ejemplo de violencia económica y dice, se me viene a la mente en la explotación infantil cuando ponen a los niños a vender dulces en la calle y todo el dinero que ganan se lo tienen que dar a sus padres o al jefe de la zona donde venden. Efectivamente, entre explotación laboral existe un claro ejemplo de violencia económica. Los niños no deberían trabajar. O sea, no está regulado por la ley, no hay ninguna ley que permita el trabajo infantil.
sin embargo existe y sin embargo lo vemos cada que salimos a la calle y en cada semáforo, lamentablemente. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de violencia económica. Bueno, antes de continuar, y creo que es la relevancia de este tema, me gustaría que pensáramos en otra vez la pregunta que les hacía al principio, ¿no? ¿Conocen a alguien que haya vivido violencia económica? Y que puedan entrar a la página de menti.com e ingresar el código que compartieron en los comentarios. Y pensemos, después de haber dado estos ejemplos sobre qué es violencia económica y sobre violencia patrimonial, que pensemos en nuestros propios ambientes, si hemos sido alguna vez testigos de algún tipo de estas dos violencias y sobre todo que nos compartan en el chat si lo han sido, si han sido testigos de este tipo de violencia, ¿cómo se les ocurre que podríamos prevenirla? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer para visualizarla y decirle a alguien que la está viviendo, oye, eso es violencia? Porque a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de que eso que estamos viviendo es un tipo de violencia. Está tan normalizado en nuestra cultura a veces o en nuestro contexto que no nos damos cuenta, la verdad. Y me gustaría pues saber nada más si han sido claros los ejemplos también, ¿no? De cuándo se sufre este tipo de violencia. Y si tienen ejemplos, síganlos compartiendo, por favor. Entonces, continuamos, por favor. Aquí, a mí lo que me gustaría dejarles, ya para ir casi cerrando la charla, nosotros vamos a vivir violencia económica o violencia patrimonial o violencia de cualquier tipo de violencia que se les pueda ocurrir, siempre y cuando nosotros no sepamos identificarla. Cuando no sabemos ponerle nombre a algo, lo vamos a dejar así y vamos a permitir que pase. Entonces, para prevenir la violencia económica, una de las claves es tener o ser o empoderarnos. Y la otra es la independencia financiera. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el empoderamiento y qué es la independencia financiera? ¿O cómo logro esas dos características? El empoderamiento se logra cuando nosotros mismos nos reconocemos capaces de realizar algo. Cuando nosotros mismos nos atrevemos a hacer algo que nos lleva fuera de nuestra zona de confort y hace que las cosas pasen de manera diferente. Hace que tengamos confianza en nosotros mismos o en nosotras mismas y hace que nos sentamos seguros de poder realizar los siguientes pasos y no morir en el intento. Eso es el empoderamiento. Y la independencia financiera, son muchísimos factores para lograr una independencia financiera, pero el primero o uno de los más importantes es hacernos cargo de nuestros propios ingresos. Y si no tenemos propios ingresos, tratar de generarlos. Y ustedes me dirán, es que está muy difícil, es que no hay trabajo, es que la vida que me tocó es muy dura. Pues sí, pero también siempre hay opciones y también siempre hay maneras de cómo poder salir de ahí. Como es una tras otra, ¿no? Si yo me estoy metiendo en un ambiente donde pienso que puedo lograr las cosas, es decir, estoy forjando mi empoderamiento, voy a encontrar soluciones y voy a poder hacer hasta tal vez micronegocios o voy a poder empezar a hacer algo. Además, existe algo que se llama trueque y que se pueden ir generando bienes a partir de ese trueque. O sea, y con trueque me refiero a intercambiar unas cosas por otras. Desde lo que yo sé, por ejemplo, todas las personas podríamos aprender a barrer. Entonces, de ahí podría generar un trabajo. Tal vez todas las personas sabemos usar, no sé, si yo aprendí a manejar, puedo empezar a vender mi tiempo y puedo convertirme en chofer de algo, ¿no? Ejemplo. No sé, siempre hay maneras y hay cómo poderlo lograr. Y la independencia financiera sí es un camino un poquito más largo y tortuoso hasta cierto punto, pero no es imposible. Entonces, es como
nosotros vamos a poder prevenir esta violencia económica siempre y cuando movamos con la misma importancia y con el mismo ímpetu estas dos cosas, el empoderamiento y la independencia financiera. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría preguntarles ejemplos o acciones que podrían promover el empoderamiento para llegar a una independencia financiera. ¿Qué acciones se les ocurren que pudieran hacer para lograr un empoderamiento personal? Y si les hace sentido también, ¿no? O sea, les hace sentido que para poder prevenir ciertos tipos de violencia, nosotros tengamos que tener esa actitud y además tomar acciones para poder llegar a la independencia financiera. No sé si han sido testigos también de, por ejemplo, cuando alguien llega a entre los amigos, ¿no? Por ejemplo, ustedes que están en la prepa, cuando alguien trae 5 pesos o no sé, el dinero que traiga para poder gastar a la hora del receso, se siente increíblemente bien. Hay veces que no tenemos todos la misma suerte y no todos tienen para poder gastar a la hora del receso. Y se siente emocionalmente, uno se siente limitado. Hay maneras para poder llegar a eso. Yo quiero invitarlos a estar del lado donde tengamos para poder decidir si quiero o no quiero comprar a la hora del receso. Y para eso tenemos este proyecto increíble que se llama Financieramente para ayudar y llevar además a las escuelas este tipo de talleres para poder monitorear y promover el empoderamiento y la independencia financiera. La que sigue, por favor. Voy a terminar esta charla con esta frase que es una de mis favoritas también de Angela Davis. Ella decía, bueno, la traducción en español está muy rara, pero la original se oye muy bien. Pero en español es, no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar. Estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Y cierro con esta otra que dice, tu realidad es negociable. Y esto se refiere a lo que les decía, ¿no? Para lograr una estabilidad financiera o esa independencia financiera, tenemos que tener siempre la mente al 1000 y siempre estar pensando en posibilidades y no tener miedo y hacernos cargo. Es básicamente eso. Entonces los invito a eso, a que pensemos que nuestra realidad es siempre negociable, siempre. Y la última, por favor. Entonces, eso es todo de mi parte. Les dejo algunas redes sociales del proyecto de Financieramente y de Ruge. Y les agradezco por querer ser parte del cambio. Y eso se va a notar cuando ustedes identifiquen esas acciones que quieren llevar a cabo para poder ser independientes financieramente. Pues muchas gracias y no sé si Jessie esté por ahí. Hola Magdalena. Hola, ¿qué tal? Mira, Jessie se tuvo que retirar, pero igual te agradecemos mucho y si nos permites, por si hay alguna pregunta de alguno de nuestros compañeros que nos están viendo en vivo, si tienen alguna pregunta, por favor, es momento de hacerla. Sí, muchas gracias. O que nos dejen en los comentarios. Bueno, parece que por el momento no hay ninguna pregunta. Cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Y pues Magdalena, te encargaremos de favor si nos apoyas a contestar en esta ocasión. Sí, claro. Y pues nada, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Magdalena, de todo corazón, gracias por estar el día de hoy con nosotros apoyándonos en esta jornada Soy Mujer. Y sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación y muchas gracias a las personas que estuvieron en la transmisión y espero que podamos ser un poquito, que haya servido de algo más bien. Estoy seguro que sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.